Muy buenos días, soy Namistaro y les voy a hablar de mitocondria. Dentro de la biología molecular hay una organela que se llama mitocondria. Como todos nosotros sabemos, necesitamos alguna fuente de energía para que todo empiece a funcionar adecuadamente. En caso nuestro, en la vida cotidiana, sería como si fuese billetes. No importa si es dólar, si es peso, etcétera, necesita una fuente en la cual haya alguna transacción y que la maquinaria siga funcionando, necesita la corriente eléctrica. En el caso de nuestra célula necesita mayor cantidad de ATP posible para que toda esta estructura funcione normalmente. ¿Y dónde se fabrica? ¿Dónde es el generador de ese tipo de energía? Hay una organela que se llama mitocondria, como pueden ver ustedes acá en el primer gráfico. Mitocondria. Esto es una fotografía electrónica. Ustedes saben muy bien que la parte de fotografía electrónica se hace a través de los cortes con un micrótomo. Después le dan le disuelven arriba un producto como ser salicilato de plata, etcétera, y después con el microscopio electrónico hacen un barrido y tienen este tipo de estructura. Esto sería un corte transversal de la mitocondria, o sea, le hicieron un corte así, en forma transversal. Como pueden ver acá, el mitocondria tiene su propio ADN, que es un ADN circular, presentes en la parte de bacterias. Por eso se dice que es una bacteria que ingresó a la célula, terminó formando parte de ella durante su evolución. Tiene dos tipos de membrana, la membrana externa, membrana interna, y después tiene la parte de la matriz. Cada una de ellas va a tener una función muy en particular, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Primero tenemos que dividir nuestra principal fuente de energía a nivel de los recursos. Es primero hidrato de carbono, ¿no? Obviamente el azúcar, la glucosa, es la fuente de energía que más utiliza nuestro cuerpo. Después tiene la parte de reservorio, que es la parte lipídica, que contiene cetonas, cuerpos cetónicos, que le va a dar mucha cantidad de energía, mucha cantidad de calorías posibles. Pero para que se actúe eso va a necesitar una exposición de ejercicio bastante prolongado para que el cuerpo ponga en funcionamiento ese mecanismo. Después, como último recurso, el cuerpo va a utilizar degradando proteína, que es una fuente cara para, económicamente es cara para el cuerpo de romper la estructura de aminoácidos para generar energía, pero lo puede hacer, ¿sí? Pero eso tiene un costo muy alto. Bueno, entonces dentro de ella podemos dividirlo en dos formas, que es glucólisis anaeróbica, quiere decir sin presencia de oxígeno, que es la primera parte, y después glucólisis aeróbica, que es con presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo en la primera fase de tener una molécula de glucosa, siempre hay un gasto previo, ¿sí? Un upfront o un pago por adelantado de 2 ATP para poder romper esa estructura de una glucosa a dos moléculas de hidroxiacetona-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Esto después entra en la segunda fase, en el cual va a generar NADH, 4 moléculas de ATP, con lo cual la ganancia neta de glucólisis anaeróbica es de 2 ATP, ¿sí? Nosotros invertimos 2, como generamos 4, el valor neto va a ser siempre 2 ATP. Es un sistema muy ineficiente anaeróbicamente. El sistema de glucólisis anaeróbica es un sistema muy ineficiente, pero es rápido. Entonces nos permite hacer adelanto de energía muy rápidamente, pero lo que tiene en contra es que todo este ácido pirúvico que se genera posteriormente se reduce, ¿sí? Fíjese acá el NADH entra acá, le da hidrógenos en la molécula, con lo cual produce una reducción y produce ácido láctico.
Ustedes saben muy bien que el ácido láctico, cuando se acumula a nivel de los músculos, genera muchos problemas. Es el responsable de la molestia que uno siente cuando hace ejercicio físico que habitualmente no lo hace, ¿sí? A medida que nosotros entrenamos nuestro cuerpo, la masa muscular aumenta y la resistencia al ácido láctico también aumenta. Entonces, ¿qué pasa con ese ácido láctico que se generó por la glucólisis anaeróbica? El ácido láctico tiene que viajar por sangre, llegar al hígado con uso de energía, o sea, no es un sistema eficiente, ¿sí? A mí me permite adelantar mucho lo que es la parte de energía que necesito en ese corto periodo de tiempo, pero no es posible mantenerlo por largos periodos de tiempo porque en vez de ser eficiente me obliga a gastar más energía para hacer el camino inverso. Fíjense que tiene que ir de ácido láctico a ácido pirúvico, ir a la estructura de glucosa y después lo generan en forma de glucógeno. O formó glucosa, tiene que viajar por sangre y después ir a la organela al órgano y entrar en la organela y generar todo el ciclo de vuelta. Entonces es un sistema muy ineficiente, ¿sí? Tiene que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de cuando el ácido pirúvico se va perdiendo su molécula, pierde se queda con dos moléculas dos átomos de carbono, etcétera, entra en lo que se llama el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se une con el acetil CoA, etcétera, forma el citrato, isocitrato, etcétera. Pero acá lo más importante es la generación de NADH y el FADH, ¿sí? El NAD y FAD es una cuasi moneda que pueden utilizar las células para generar, posteriormente en presencia de oxígeno, generar más cantidad de ATP que la parte ineficiente de glucólisis anaeróbica. Fíjese que durante el proceso de descomposición de esa molécula termina generando un GTP que después posteriormente se convierte en la moneda corriente de ATP. Como pueden ver, esto es la membrana externa, esto es la membrana interna. Membrana interna está enrollado así y forman crestas. Dentro de la cresta está la parte del complejo del circuito respiratorio de la mitocondria. Se forma ese ciclo de Krebs. El NADH que se va formando lo que va a hacer es perder su hidrógeno. Esto siempre tengan en cuenta: cuando una molécula se rompe, se libera una gran parte de la energía y esa energía se aprovecha para ciertas cosas. Gran parte se pierde como calor. Si nosotros tenemos actividades a nivel de mitocondrial muy alto, también nuestra temperatura corporal va a aumentar porque en la naturaleza mitocondria es muy eficiente, pero también la gran parte de liberación de esta energía también se disipa como calor. Esta energía que se liberó lo toma este complejo para sacar hidrógenos desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? O sea, cuando entra como NADH, saca esto en tres, o sea, pasa el electrón, deja su energía para sacar más cantidad de hidrógenos en el espacio intermembranoso, ¿sí? Fíjese, acá dice bajo pH, obviamente el pH indica la acidez, la concentración de hidrógeno en ese medio. Alta concentración de hidrógeno, con lo cual el potencial de difusión, siempre el hidrógeno va a tender a entrar hacia la matriz. Eso ya estamos de acuerdo. Es como nuestras células utilizan las bombas de sodio-potasio para sacar mayor cantidad de sodio fuera de la célula. Después tenemos el FADH. Fíjese acá, el NADH saca en tres complejos las moléculas de hidrógeno. El FADH hace en dos, con lo cual mayor cantidad de ATP va a ser generado por el NADH que FADH. Cuando estos convertir en un pH ácido el espacio intermembranoso,
el potencial de difusión de hidrógeno es muy alta hacia adentro, se abren estas compuertas de una enzima, el canal, enzima asociada a un canal que se llama F1, F0. F0 es un canal, F1 es un ATP sintetasa o sintasa. Con el gradiente de ingreso de protones agarra una molécula de ADP, adenosín difosfato, un fósforo inorgánico para convertirlo en ATP, que es la moneda corriente. Esto es gracias a esta gradiente de ingreso, diferencia de potencial o gradiente de concentración de hidrógeno entre el espacio intermembranoso y la parte de la matriz. Fíjense, cuando el ATP, cuando ingresa el adenosín difosfato, se une el fósforo, la energía que se consume, la energía potencial de hidrógeno, hace que se unan los tres fosfatos. Esto es una molécula muy cargada, ¿sí? Es la batería cargada, con lo cual va a viajar al lugar donde tiene que liberar esa energía para que pueda aprovechar otros sistemas. Y acá le traje un gráfico de lo que es la parte de Nadach. Fíjese, adenosín difosfato, esto no cambia, lo que va a hacer es la concentración de hidrógeno en esta pata. Se coloca acá, cuando se oxida, se libera esto y lo que va a hacer es sacar más cantidad de hidrógeno que estaba concentrado en la parte de la matriz. Entonces, en cuanto a valor energético y la economía, todo este es cada molécula de glucosa. En caso de glucólisis anaeróbica va a generar dos moléculas de ATP. En cambio, entrando en la parte aeróbica, porque el ciclo de Krebs consume oxígeno, ¿sí? Siempre todo este proceso consume oxígeno. Fíjese, el CO2, ¿sí? Se van yendo. Fíjese que ingresan es un cuerpo cetónico, o sea, dos moléculas de carbono, pierde una molécula, pierde otra molécula, siempre tiene que estar presente el oxígeno para llevarse. Es lo que nosotros exhalamos durante la respiración. Lo que va a terminar generando es una generación total de 38 ATP. Pero el 38 ATP, teníamos dos moléculas de ATP que se utiliza para la descomposición de glucólisis, o sea, glucosa a ácido pirúvico, con lo cual el saldo total en caso de glucosis aeróbica es de 36. Pero es una diferencia muy muy importante, ya que solamente el sistema anaeróbico generaba 2 ATP, pero el sistema aeróbico termina generando 36, con lo cual la diferencia es abismal. Bueno, espero que hayan entendido un poco la parte de qué es lo que hace la mitocondria, además de la función de generación de energía. También mitocondria interviene en la parte de conversiones de proceso de oxidación y reducción de hormonas, por ejemplo, lo que son lipofílicas como estrógeno, progesterona y otros productos de endocrinología. Bueno, esto es todo lo que tengo preparado por hoy. Les estaré subiendo otros temas de interés para todos los estudiantes de medicina. Gracias.